Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza el acontecer mundial y los dilemas de la geopolítica y la gobernanza internacional. El día de hoy ponemos nuestra mirada en un tema que no puede esperar: el combate al cambio climático, así como el llamado que hizo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para invitar a todos los países a participar en la Cumbre de Acción Climática que tuvo lugar en Nueva York el pasado 23 de septiembre. En este contexto analizamos el estado del clima en el mundo, el derretimiento del Ártico, algo muy peligroso, pero también la catástrofe global en el Amazonas. Acompáñanos. El efecto invernadero es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra gracias al cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. Sin embargo, después de más de siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han acentuado a escalas nunca vistas en 3 millones de años. A medida que la población y las economías crecen, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de ese tipo de gases, por lo que se han relacionado científicamente varios hechos. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre está directamente relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra, cuya densidad ha ido aumentando progresivamente desde la Revolución Industrial de 1760. El gas de efecto invernadero más abundante y que representa alrededor de 2/3 de todos sus tipos es el dióxido de carbono, resultado de la quema de combustibles fósiles. Con el objetivo de proporcionar una fuente objetiva de información científica, en 1988 fue creado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el cual ha publicado diversos informes exhaustivos en la materia. Entre ellos se encuentran las causas del calentamiento global a lo largo de las últimas décadas, calculando las emisiones acumuladas de dióxido de carbono desde la época preindustrial y ofreciendo una estimación sobre futuras emisiones con el objetivo de limitar el calentamiento a menos de 2 grados centígrados. Básicamente se han calentado los océanos, los incendios forestales se han incrementado, la cantidad de nieve y hielo en los casquetes polares ha disminuido y por tanto el nivel del mar se ha elevado. Debido a la concentración actual, es probable que la temperatura media mundial continúe creciendo por encima del límite preindustrial y, aunque se detengan incluso las emisiones de efecto invernadero, la mayoría de las consecuencias del cambio climático en el medio ambiente persistirán durante muchos siglos más. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Estamos viviendo una gran crisis de la civilización? Nuestros patrones de producción, de consumo y estilos de vida están destruyendo los pilares de la convivencia humana. Mientras que la tecnología da pasos de gigante, los conflictos políticos, los desequilibrios económicos, las guerras comerciales y la devastación del medio ambiente se está conjugando con una globalización asimétrica y dispar que está generando un norte más rico y un sur acongojado. Precisamente el proceso de deshumanización está generando un encogimiento del principio de solidaridad entre países y está aumentando el enojo colectivo de los ciudadanos con los políticos, un sentimiento antisistema y anti-statu quo que también se toca en la política ambiental, pues en términos de medio ambiente no podemos seguir con el orden establecido. Lourdes, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, hace un llamado a la comunidad internacional para participar en la Cumbre de Acción Climática y sobre todo elevar el nivel de ambición para que los países cumplan con los acuerdos del histórico Pacto de París que se llevó a cabo en 2015. ¿México cumplirá con sus metas climáticas? A mí en lo personal me da tristeza ver un poco la situación en la que nos encontramos en México, porque México asumió un liderazgo importante en los acuerdos de París, fue uno de los países de las economías emergentes que fue muy activo en las negociaciones para generar este consenso que fue de verdad un momento único porque se logró que todos los países nos pusiéramos de acuerdo para tomar en cuenta absolutamente a todos y conciencia de que hay países que pueden desaparecer si no actuamos frente al cambio climático.
este tema de tener una justicia climática, que fue como el meollo, el espíritu mismo de los acuerdos de París. Y México iba en una trayectoria positiva. Sin embargo, yo creo que ha habido una falta de entendimiento de cómo tus compromisos climáticos van vinculados a otras políticas, en particular a la política energética. Tu servidor tuvo la fortuna de colaborar como profesionista del derecho que soy en la investigación y el diseño de la entonces llamada reforma energética, hoy simplemente nuestro marco normativo en materia de energía. No inventamos el hilo negro, se tomó como base las mejores prácticas internacionales y tomamos sin ideología política o económica, se tomaron las mejores prácticas de países incluso de corte de gasto social como lo es Noruega, el país más desarrollado del mundo en gran cantidad de aspectos de desarrollo humano, de educación, el que me digas. Entonces, basándose en el modelo noruego, la reforma energética con la alianza de los 3 más importantes partidos del país, aquí en este Congreso, con una mayoría obtenida mediante el consenso político, se lograron grandes avances como por ejemplo las subastas de energía eléctrica. Nosotros en el 2018 entramos también a la Agencia Internacional de Energía, la AIE, ¿sí? Y mira, en realidad yo te puedo asegurar y te puedo decir, sin temor a equivocarme porque fui testigo de ello, tenemos un acuerdo con ellos para el apoyo en torno a cómo se va a manejar la energía. Y se habla de un proyecto, de un programa que se llama de eficiencia energética, que quiere decir que no gastes, no seas tan intenso con la energía, no gastes tanta energía. Entonces hay ciertas actividades que ellos te enseñan cómo hacerle con una agencia que se llama, una agencia de cooperación alemana también, que está apoyándonos a través de la CONUE, que es depende de la Secretaría de Energía de aquí de México, y déjame decirte que ha dado muy buenos resultados, porque también el gasto excesivo de la energía, pues la intensidad, también se refleja en CO2. El mundo no puede seguir adelante con el statu quo cuando hablamos del clima y del calentamiento global. Seremos omisos al aumento del nivel del mar, el calentamiento de los océanos, la proliferación de olas extremas de calor, los fenómenos naturales, la acidificación de los mares y la problemática que acarrean los deshielos. El estado del clima 2018 de la Organización Meteorológica Mundial advierte que las concentraciones récord de gases de efecto invernadero en la atmósfera están acercando las temperaturas a niveles cada vez más peligrosas. 2018 fue uno de los años más cálidos registrados en África, Asia, Europa, Oceanía y América, y menos frío en partes de Groenlandia y América del Norte. Fue este acelerador el que motivó que el secretario general de Naciones Unidas haya convocado la cumbre sobre el clima en Nueva York con un mensaje irresoluto: reducir las emisiones contaminantes en un 45% durante la próxima década y abandonar los subsidios a los combustibles fósiles. Lo que dice el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, pues nos dice que sí, que efectivamente, fíjate lo que hubo en el 2017. Según el informe de ellos, las emisiones globales de dióxido de carbono, que es uno de los principales componentes de los gases de efecto invernadero, en 2007 alcanzaron 53.5 gigatones, que un gigatón equivale a 1,000 millones de toneladas. Ha sido la mayor cantidad jamás liberada a la atmósfera. Fíjate, encima 1% todavía de 2016. Y bueno, pues ¿qué es lo que se quiere? Imagínate, se quiere reducir los famosos 2 grados para 2030, pues de esa cantidad que te estoy diciendo que es 53.5 gigatones, tendríamos que reducir la mitad, bueno, no la mitad, sino el 25%, ¿no? Y si todavía quisiéramos frenarlo con el 1.5% de grados centígrados, tendríamos que rebajar todavía el 55% de esta cantidad de emisiones, ¿no? Estamos en un estado de emergencia mundial. La ONU ha declarado el antes llamado calentamiento global, hoy considerado cambio climático, lo ha llamado el problema más importante que va a enfrentar la humanidad en este siglo. De ese tamaño es la magnitud del tema que estamos enfrentando como humanidad. Es un tema que no respeta fronteras y básicamente se trata de el aumento de temperatura causado en la Tierra por causa de las emisiones de carbono por parte del hombre. Va a generar problemas sociales,
económicos y políticos muy graves en menos de 10 años, pero ya tiene una problemática el mundo que enfrentar en estos momentos. Porque lo que es una realidad en México y en cualquier otra parte del mundo y en el planeta en general, te diría, es que quienes más sufren de los impactos del cambio climático son las poblaciones más vulnerables, es decir, los más pobres, los que menos tienen. ¿Por qué? Porque son los que se ven afectados primero por las inundaciones. Y sabemos que el cambio climático, uno de los efectos que tiene es que los huracanes cada vez son más fuertes, cada vez entran mucho más hacia los territorios y además entran por dos lados que en el caso mexicano nos pegan mucho, el Golfo de México y el Pacífico. Y ya nos sucedió en el 2013 que al mismo tiempo entraron dos huracanes, Ingrid y Manuel, con una devastación terrible, y eso va a suceder cada vez más, como lo hemos visto en el último año. Pese al pensamiento negacionista del cambio climático liderado por Donald Trump y por Jair Bolsonaro, para Trump, por ejemplo, el cambio climático es una farsa inventada por China. El mes de julio del 2019 se registró el periodo más caluroso en todo el mundo, según lo constatado por el Servicio Europeo Copernicus. El clima está cambiando. Esta es una realidad innegable que trae consigo mutaciones en la vida política, económica y social para las naciones y la comunidad internacional, pues la correlación de fuerzas y la convivencia humana se impacta por la nueva competencia de recursos, el reemplazo de matrices energéticas, la llegada de nuevos negocios y el sistema de reparto de cargas y responsabilidades entre países contaminantes y aquellos que no contrajeron la deuda histórica del carbono. Inclusive la nueva climatología resulta ser un disparador de las tensiones sociales, pues sus afectaciones son desiguales y asimétricas entre países, regiones e individuos. Por ello, la herramienta de la cooperación internacional y la visión multilateral se convierten en las dos divisas para encarar el mayor desafío de la humanidad. El primero que mencionaste, que es el de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, que ese es el principio básico de la Convención Marco de Naciones Unidas desde 1992 ha sido lo que le ha dado equilibrio. Y, eso fue lo que se dibujó muy claramente cómo se establecían las obligaciones en el protocolo de Kioto y que se retoma de alguna manera en el Acuerdo de París al poner ciertas cuestiones. Un punto muy claro, el del financiamiento, que es una agenda que México impulsó muy fuertemente, y el hecho de que existen una serie de compromisos que algunos son voluntarios y que son los que, por ejemplo, en el caso de México, México los hace y los va a cumplir, tenga o no un apoyo internacional, y el incremento de los objetivos basado en que haya un financiamiento internacional, es decir, de los países más ricos hacia los que menos tienen o los que son, menos responsables para asegurarnos de que se puedan tomar esas acciones. La situación de Trump, pues él lo dijo bien claramente. Yo me salgo en el 2017. Dejó el Pacto de París, pero además dijo, puedo volver a integrarme si me conviene. O puedo hacer otro acuerdo, vamos a decirlo así, a los intereses norteamericanos, ¿no? Entonces no quiere cuadrarse Donald Trump realmente a ninguna situación internacional. Son 195 países que en 2015 acordaron el Acuerdo de París y 2016 lo ratificaron, y dentro de ellos está nuestro país, México, ¿no? Este señor se sale en 2017 y dice, no quiero nada porque supuestamente las cargas financieras iban a ser muy elevadas para Estados Unidos, y bueno, pues es que ¿qué más elevado puede ser si salvar el planeta? Yo creo que no le debería de importar. Pero sin embargo, fíjate que hay un grupo de ellos también, de científicos, que acaban de sacar un informe en el 2017 donde le están diciendo claramente a Trump la situación que va a venir con el cambio climático, y le enumeran unos 17 puntos que hablan de toda la situación, ahora sí que económica, política, social e inclusive de salud, que va a traer este cambio climático. El cambio climático es causado, como habíamos dicho, por las emisiones de carbono. El principal emisor de carbono es Estados Unidos, es el segundo, y lo fue durante muchos años después de China. Es decir, los países altamente industrializados, muy dedicados a la fabricación de todo tipo de mercancías, son las que más emiten contaminantes directamente por sus fábricas, por la operación de su maquinaria con productos fósiles, es decir, diésel,
derivados del petróleo, y eso es lo que causa que, aparejado a un crecimiento industrial de países como Estados Unidos, que fabrican todo tipo de mercancías, como los autos, por poner una muy icónica. También Brasil, que se dedica a la maquila y a la fábrica de otros tantos productos, también son muy emisores de dióxido de carbono, que es la sustancia que calienta el medio ambiente, es una sustancia que guarda el aire caliente dentro de nuestra capa de ozono, hace una cosa que se conoce como efecto invernadero, y esa es, a mi parecer, y al de muchos expertos, por supuesto, la principal razón por la cual tienen una postura negacionista. El mundo enfrenta la peor crisis migratoria desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una crisis que no solamente debe de leerse en materia de migrantes, de refugiados y asilados, sino también por aquellas personas que han sido desplazadas por los fenómenos extremos hidrometeorológicos. Según diversas estimaciones, el primer semestre del año 2019 fueron evacuadas alrededor de 7 millones de personas en el mundo por las causas de los huracanes, las sequías y las inundaciones, así como otros eventos extremos. Ahí están los ejemplos este año de la India, de Bangladesh, de Irán, de Mozambique y las fuertes lluvias en Bolivia. Y es que el cambio climático nos atañe a todos. Ahí está el ejemplo que ha dado la joven Greta, de 16 años, quien se manifestó en solitario frente al Parlamento sueco para exigir mayores medidas y políticas para combatir el cambio climático. De ahí se derivó un movimiento llamado Fridays for the Future. El año pasado, México también firmó en diciembre el Acuerdo de Marrakech a favor de la migración. ¿Sí? Y entonces se está cumpliendo el 10.7, donde nos dice que tenemos que ayudar a los migrantes, pero ¿qué crees? Algo bien chistosito, ¿no? Otra vez Estados Unidos no firma ese acuerdo. Entonces dices tú, bueno, no lo firmas y nos estás presionando a nosotros, México, que sí apoyemos a los migrantes, ¿no? Y si no, nos vas a penalizar de varias formas, como lo hemos visto. Bueno, pues esa es una de las partes más importantes. Mira, la migración tiene alrededor de 487 millones de personas que han sido desplazadas de sus países de origen por la simple y sencilla razón de que sus países no les están apoyando económicamente, no hay empleo y sobre todo realmente está creciendo desmesuradamente la población en sus lugares de origen. Creo que esa es una de las partes más importantes que deberíamos de revisar ahora sí que a nivel mundial, porque no estamos cumpliendo realmente con bajar la población. Fíjate, somos ahorita alrededor de 7.500 millones de humanos, ¿sí? De los cuales 480 y tantos no tienen empleo, millones, te estoy hablando, más los que están haciendo. No solo las economías son el factor a tomar en cuenta en este problema. La cuestión es un problema humano que ya está existiendo. Este problema consiste básicamente en... Ya ha surgido en los desplazados o refugiados o migrantes por cambio global. Creíamos que era un problema del futuro y vale la pena mencionar que no es un problema de científicos, no es un problema de, ¿qué decir?, de gente buena onda, hippies ecológicos, ¿no? Es un problema de seres humanos y de familias de países completos que ven arriesgada su vida de manera inmediata. Siria es el ejemplo más claro. Las guerras por agua, o guerrillas, o guerras internas, o conflictos armados internos, ya son un fenómeno presente en países como Siria, debido al sobrecalentamiento de los países más cercanos al Ecuador. La escasez de agua hace problemas armados mucho más virulentos, que ahora, si te hablo de Medio Oriente, los vemos como muy lejanos. Pero si nos vamos a nuestra Ciudad de México tan querida y pensamos en toda la zona oriente de nuestra Ciudad de México y en el problema de escasez de agua que se vive desde hace por lo menos un par de décadas, podemos ver lo rápido que llega el conflicto a escalarse cuando de agua se trata. Entonces, estos fenómenos generan desplazados o migrantes que Estados Unidos, por ejemplo, lo tiene catalogado desde el mandato de Obama como un problema de seguridad nacional. Por ejemplo, una narración de mujeres en Honduras desesperadas porque ya no hay agua, y entonces te dicen, y la pregunta que te hacen es: ¿y sin agua dónde hay vida? Sin duda, el tema del cambio climático se inscribe dentro de, digamos, el combate al cambio climático y las medidas que se toman se inscribe dentro de un contexto de política internacional y de equilibrios.
Y eso es algo que ha sucedido. Pero también debemos de pensar que el tema de cambio climático ha estado en la agenda internacional desde hace más de 30 años. Puntualmente desde 92, cuando se suscribe la Convención Marco de Cambio Climático, y desde entonces ha habido avances muy importantes en términos de innovación y tecnología. Y eso significa que lo que tú dices, o sea, hay primero soluciones que no existían, que muchas veces se piensa que no hay solución, pero hay soluciones que no existían. Hay soluciones que eran muy caras, pero que hoy en día no lo son. Un tema muy evidente es, por ejemplo, todo el tema de las renovables. Hace 10, 15 años un panel solar era carísimo y de repente, a partir más o menos de 2014, 2015, el precio de los paneles solares a nivel mundial se desplomó y te hace perfectamente competitivo generar con un panel con energía solar. Es tan competitivo como generar con un ciclo combinado de gas natural. Lo mismo te pasa con las eólicas. Entonces, hay una evolución. Groenlandia y el Ártico están acaparando los titulares de la prensa internacional. A raíz del cambio climático, estas dos masas geográficas de difícil acceso y prácticamente inhabitables están obteniendo un nuevo perfil geopolítico y económico en particular. Ahora resulta que Estados Unidos, China y Rusia están tratando de aumentar su apetito hegemónico sobre estos territorios y territorios que de alguna manera no despertaban interés en las élites políticas internacionales. Fue Barack Obama el primer presidente de Estados Unidos que pisó el Ártico al visionar los enormes recursos petroleros y minerales por debajo de sus aguas y al comprender que se podían acortar las rutas comerciales entre Asia y Europa debido a que se trata de territorios más accesibles. Ello daría un declive al Canal de Suez y al Canal de Panamá. De lo que estamos hablando es de una mutación revolucionaria que será la brújula del nuevo comercio internacional. Sin duda, lo primero que te diría es, aunque no lo pensemos en nuestro día a día, es una verdadera tragedia el tema del deshielo. Primero que nada, porque eso acelera la problemática del cambio climático. O sea, durante siglos ha habido gases de efecto invernadero que han estado atrapados en ese hielo y al momento que se está derritiendo, ese famoso deshielo del permafrost, empieza a salir una cantidad de gases de efecto invernaderos que están atrapados en la atmósfera. Y entonces eso hace que todo este ciclo de elevar las temperaturas, etcétera, se va a acelerar y va a ser muchísimo más importante no solamente el tema de adoptar medidas de mitigación, sino cómo nos adaptamos, cómo invertimos en estar listos para poder resistir este cambio tan terrible que está sucediendo. No teníamos como humanidad mucho conocimiento o sensibilidad al hecho que el hielo es tan importante para enfriar la Tierra como lo son los bosques amazónicos. Como bien mencionas, es el refrigerador del mundo, el Ártico y la Antártida. El Ártico en el Polo Norte, la Antártida en el Polo Sur, son importantes porque reflejan la luz solar, evitando que absorbamos todo ese calor que recibimos por parte del sol, dándonos un balance de frescura. Y desafortunadamente, el calentamiento global lo que está haciendo es, como muchos ya saben, derretir estos polos. Ahora, esto tiene efectos directos en países industrializados, cercanos a Groenlandia y al Ártico de Europa, y genera una confusión. Por eso ahora se le llama cambio climático. En Europa, cuando se deshiela el Polo Norte, lo primero que causa es un enfriamiento terrible. Entonces los inviernos son mucho más crudos. Entonces el aire frío del Polo Norte tiende a bajar y donde primero toca es en el continente europeo y en los estados del norte de Canadá y Estados Unidos.
Ahora bien, cuando el aire, que por el contrario está cerca del ecuador, se está calentando, entonces tienes aire caliente cercano al ecuador, aire frío en los países del norte, Europa, Canadá, Estados Unidos. Cuando hacen los choques es cuando surge una locura de huracanes, tormentas tropicales, ciclones. Ex Unión Soviética, mañosamente, ¿verdad?, lo agarró como que de basurero. Ahí tenía barcos y submarinos, inclusive con cargas peligrosas, que si no se están checando pudiesen causar cualquier otra catástrofe. Pero lo tienen ahí como basurero, ¿no? Y ahorita que esto en realidad está a punto, ahora sí, de descongelarse, pues muchos de ellos ya como que le echaron el ojito para el trabajo, para buscar oportunidades, vamos a decirlo así, económicas de crecimiento, ¿sí? La pérdida acumulada de hielo y los glaciares derretidos levantan el grito soberanista y nacionalista de los países, pues debajo de sus aguas se apunta el reparto de riquezas y caudales de bonanza. Por ello, la política exterior militarista en el Ártico, basada en una ideología conservadora y empresarial, está impregnando la lógica del acaparamiento de los recursos naturales. Un botín en el que también está inscrito China, el gigante asiático que, enfrascado en una guerra económica, comercial y de divisas con Washington, cuenta con un amplio programa de investigación científica. Precisamente Xi Jinping utiliza a Rusia como un país ártico para establecer una alianza estratégica, al tiempo que goza de un estatus como país observador del Consejo Ártico. Sin duda lo que planteas es fascinante desde el punto de vista geopolítico. Creo que para cualquier internacionalista es una gran historia que va a ser muy interesante ver. Va a ser la gran batalla de todas las potencias que tienen derechos sobre esa área, porque pues justamente tiene un valor muy importante desde el punto de vista no solamente de las rutas comerciales, sino también de la explotación de los recursos. Sí, hay petróleo, ¿no? Sin duda el tema del petróleo, sin duda el tema de los minerales. Digamos, no tenemos idea, yo creo, en este momento de toda la riqueza que hay ahí y que va a haber un botín. Exactamente. Hay ya toda una serie de movimientos y de derechos que se están reclamando sobre esos territorios. Creo que ahí hay un tema también para las Naciones Unidas, porque no es solamente de un número reducido de países, sino pues también digamos, son recursos que deben ir en beneficio de la humanidad. Lo que nos están diciendo precisamente del Ártico, de Groenlandia, pues que en realidad se están abriendo nuevas rutas, ¿no? Está dentro de una de ellas está la ruta de la seda, que con intereses muy específicos de China, Rusia y todos los países que ahí se encuentran alrededor. Antes, el Ártico pues era, vamos a decir, una pared o una frontera natural que evitaba precisamente pues que se llevaran a cabo ciertos, vamos a decir, comercialización, ¿no? Y es bueno porque además, fíjate, lo triste es que se calcula que si se desaparece todo este hielo, va a subir 7 metros el nivel del mar, a nivel mundial. ¿Y eso qué va a repercutir? Pues imagínatelo, ¿no? Por supuesto, todo lo que es el cambio climático. Pero para este grupo de países que están ahí alrededor, lo están viendo realmente como una oportunidad de hacer negocios, no les interesa más allá, ¿no? ¿Sí? Sobre todo China, ¿no? Que es lo que dice, bueno, pues la ruta de la seda, yo voy a conectar lo que es América, África, Europa y Asia, ¿sí? Y entonces, ¿dónde se va a ahorrar? Si hacía un viaje, vamos a decirlo así, de aquí para allá, en 40 horas, pues ahora se va a reducir a la mitad. Entonces, por costos, por tiempo, claro, por la logística misma les va a convenir. Sin embargo, no están viendo el impacto climático que esto representa. Es difícil de creer que se dé este fenómeno todavía del viejo adagio de a río revuelto ganancia de pescadores, pero en este caso sería a polo derretido ganancia de comerciantes, ¿no? Es curioso que nos enseñan que existen 5 continentes cuando recibimos nuestra educación básica, pero si tú buscas un poco más de información del Ártico o de Groenlandia, o sea, recibes información que tienen territorios que les dan el volumen o el tamaño de un continente. Entonces digamos que tienes un continente para todo efecto sin explorar. Entonces, cuando se derrite todo un norte, todo un mar en el norte del planeta, te queda libre
por explorar todo el potencial de petróleo, todo el potencial de oro, de plata y de metales que son muy importantes en el nuevo comercio mundial de los electrónicos, para las baterías, por ejemplo, para los celulares, para los circuitos integrados. Entonces tienes un potencial de encontrar níquel, cadmio, silicio, un montón de metales que son verdaderamente valiosos, no tanto como el oro porque sea escaso, sino porque verdaderamente tienen una función para las baterías y los circuitos integrados. Entonces, es un nuevo botín, por decirlo de algún modo terrible, ¿no? que pueden encontrar. Es un nuevo tesoro bajo el mar que pueden encontrar, aunado a las nuevas rutas de comercio que son del total interés entre Rusia y Estados Unidos para aumentar la balanza comercial o la relación comercial entre ambas superpotencias. Las capas de hielos de miles de años de antigüedad en Groenlandia se están derritiendo. Se estima que 440,000 millones de toneladas de hielo se habrán evaporado o bien dirigido al mar, cantidades de agua que servirían para inundar a toda Pensilvania o a toda Grecia, según lo reportan algunos científicos, pues la capa de hielo en este territorio ha estado perdiendo masa casi todos los años desde hace 2 décadas. Las alteraciones climatológicas en Groenlandia llamaron la atención de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que propuso a Mette Frederiksen comprar este territorio semiautónomo de Dinamarca, una propuesta indecorosa que pronto recibió la negativa de la primera ministra socialdemócrata. Como respuesta al desaire, el inquilino de la Casa Blanca canceló una gira a este país que tenía planeado realizar como parte de su tour por Europa a principios de septiembre. O sea, me pareció que la primera ministra, su respuesta fue lo más natural y normal, ¿no? Es impensable. Lo que es increíble es que pues nuevamente vemos a Donald Trump siendo Donald Trump y sintiéndose no solamente insultado, sino tomando medidas de represalia en contra de Dinamarca, cuando pues a todas luces es un área de soberanía de Dinamarca y el planteamiento de Donald Trump está completamente fuera de lugar. Nuevamente, pues aquí vemos al empresario aborazado que ha sido actuando desde la voz de un jefe de Estado y creo que es interesantísimo. Pero bueno, pues sí me parece que no es algo que vaya digamos, a avanzar. El poder que tienen de lobbying y de financiar y patrocinar legisladores que tienen injerencia en las comisiones de legislación internacional, es decir, no quisiera simplificarlo, pero como tienen sus propios legisladores, evitan que se haga legislación internacional para sancionar a quienes deforestan y afectan el medio ambiente. Abusar de la riqueza natural del mundo y destruirla por intereses comerciales como sembrar aceite de palma por ser barato, es un crimen de lesa humanidad, sobre todo cuando se tiene conciencia de las consecuencias que esto causa. Y las consecuencias que esto causa, como ya vemos, son desplazados, gente que pierde su hogar, gente que pierde familia, se pierde especies naturales, endémicas, se pierde riqueza y a fin de cuentas es un suicidio como humanidad. Nos está hablando también de las medidas de adaptación que en el acuerdo, ahora sí que de diciembre del 2015, en el Acuerdo de París, se marca muy claramente que los países desarrollados tienen que ayudar a los países emergentes como nosotros para esa transición hacia al apoyo hacia el cambio climático, ¿sí? Transferencia de tecnología, inclusive con apoyos económicos. Sin embargo, pero yo hasta donde veo ahorita, creo que todas estas zonas donde se está deshielando, y nosotros también, ¿verdad? Porque no nada más es el deshielo lo que nos preocupa, sino la deforestación. Y lo que yo te decía, los 17 objetivos de la ONU, que viene contemplado absolutamente todo lo que está impactando realmente al mundo. A contracara de lo que sucede en el Ártico o en Groenlandia, nos debemos de preguntar qué está pasando en el sur y en el bosque tropical más grande del mundo, el Amazonas, que se está quemando a un ritmo récord y que está levantando el grito y la furia de la comunidad internacional. Se trata de un problema que no es una cuestión soberana de Brasil o de su presidente antiambientalista Jair Bolsonaro. Todo lo contrario, es una problemática que se vincula de primera mano a los 7 países de América Latina que comparten la cuenca del Amazonas. Como botón de muestra tenemos la declaración conjunta de la pasada cumbre del Amazonas que tuvo lugar el 6 de septiembre en Colombia.
Es decir, no se trata de una problemática regional, sino que tiene una escala planetaria por sus implicaciones en las alteraciones del ciclo hidrológico, por la extinción masiva de especies y sobre todo por la emisión de millones de toneladas de gases contaminantes en las esferas que no reconocen fronteras. El concepto de soberanía, sea desde soberanía nacional hasta los más recurrentes actual, como la soberanía energética, la soberanía alimentaria y conceptos por el estilo, llevan siglos presentes en nuestro planeta y en nuestros pensadores. Me llama la atención que la mayoría de ellos, de estos conceptos de soberanía alimentaria, energética, política, surgen antes del mundo globalizado. No tienen cabida en un mundo globalizado. El concepto de soberanía de cualquier tipo prácticamente, porque se le ha dado un giro y se malentiende el concepto de soberanía como la capacidad de regir y mandar a tus anchas mientras tú cambies la normativa interna de tu país, puedes hacer lo que quieras. Eso fue lo que desencadenó en que, en estricto derecho a su normativa interna, Alemania generara la Segunda Guerra Mundial con cambios normativos a su estructura interna y en alusión a su soberanía hizo los cambios políticos que terminaron y dieron como consecuencia los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Si tú presentas el concepto de soberanía para decir que puedes incendiar tu patrimonio mundial, porque solo tenemos 3 grandes pulmones con este tipo de clima, además del Amazonas, que son ese tipo de clima en el Amazonas, en el Congo africano y en Indonesia. O sea, dependemos de ellos en un 40 o 50% para la purificación del aire y el enfriamiento de la tierra y la absorción del carbono. No son dueños de ellos solo porque esté dentro de su territorio. Sin duda, cuando se dice que es el pulmón del planeta, pues a lo que nos referimos es que, digamos, la magnitud del tamaño del Amazonas, la cantidad de oxígeno que se genera en el Amazonas, la biodiversidad que existe en el Amazonas, o sea, algo que te parte el alma, y imagino que viste algunas de las fotografías que sacaron de cuando te dicen se está quemando el Amazonas, piensas en un bosque que está incendiado, pero no es nada más el bosque que está incendiado, son las comunidades indígenas que viven ahí, que pierden su hábitat, son también todas las especies animales que hay, que mueren quemadas en una situación verdaderamente horrible, porque en un incendio o en una serie de incendios, porque no es uno, son varios incendios. En toda la cuenca, exactamente. Que involucra a 7 países de América Latina. Exactamente. Sin embargo, si estamos hablando de una comunidad internacional donde tenemos múltiples acuerdos, ¿sí?, en todos lados, ¿sí?, entonces yo creo que debería haber una presión internacional para que se respete efectivamente todas las situaciones naturales de los países, ¿sí?, pero que no se está haciendo desgraciadamente, ¿sí? Y esto no se va a lograr si no hay un acuerdo internacional o la comunidad internacional empieza a penalizar a estos países que en realidad lo único que están haciendo es sobreexplotando el planeta, siguen otra vez con los bienes económicos, que es lo único que les interesa, y no les interesa que en realidad es nuestra casa, es la única que conocemos, digo porque hablan de conquistas de otros planetas, pero hasta la fecha de hoy seguimos en la Tierra, ¿no? Y la estamos despedazando, estamos muriendo con nuestra casa. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial, los incendios forestales en Brasil han crecido el 84% con respecto al año anterior. Frente a esta catástrofe ambiental internacional, nos debemos de hacer preguntas difíciles. ¿Por qué la comunidad internacional en un principio ha favorecido toda una trama de acciones colectivas y globales para castigar los genocidios, los crímenes de guerra y la proliferación de armas nucleares y no sancionar los millones de hectáreas que perdemos cada año en selvas y en bosques?
¿Por qué no castigar estas políticas públicas de deforestación, de explotación extrema, así como de la extinción de flora y de fauna, que deberían de recibir también represalias comerciales y que estas acciones deben de ser enjuiciadas en tribunales internacionales? Y es que la calamidad del deterioro del medio ambiente y el combate al cambio climático están poniendo en riesgo la paz y la seguridad del mundo. Es doloroso aceptar que existen crímenes de guerra. Se aludía que había crímenes de guerra sucediendo en Irak. Y no quiero caer en lugares comunes, pero también existen crímenes de guerra en Myanmar. Pero nadie ha escuchado de hablar de ellos en términos de la población común, de la población en general. Si nos ponemos a pensar y nos vamos con las teorías que simplifican el problema, a que solo se intervienen los países que tienen crímenes de lesa humanidad sucediendo, pero cuando tienen riquezas naturales muy valiosas en el mercado presente, como lo es el petróleo, ahí te das un entendimiento de por qué no están interviniendo en la destrucción de un ecosistema como lo es el Amazonas. Porque si bien tiene riquezas naturales, destruirlas en este momento les resulta mucho más redituable a las grandes corporaciones norteamericanas como las de alimentos, desde Kraft Foods hasta Burger King, que se dedican a el 90% de sus mercancías hacerla más apetitosa con aceite de palma. O sea, el aceite de palma tan utilizado, por ejemplo, en la llamada crema de avellana, que sabe muy bien y es muy popular, es mucho más redituable en el corto plazo producir aceite de palma y utilizarlo hasta para la industria de los cosméticos. Porque además tienen que homologarse también en los países, en las constituciones, para hacer presión desde dentro de cada país. ¿Para qué? Pues para que se respete todo lo que se le está haciendo al planeta, ¿no? Porque en sentido del medio ambiente, aquí, por ejemplo, en nuestro país, por eso la gente tira exceso de agua, gasta más energía, tira basura. Precisamente, ¿por qué? Porque no hay penalizaciones drásticas. El día que empiece a conocer la gente que la penalización es drástica, yo te puedo asegurar que va a cambiar la mentalidad de todos. Pues eso debería de hacerse también a nivel internacional. El país que hizo tal, pues pagas una lana, que la verdad, seamos honestos, con el dinero no vas a salvar el planeta, porque ya lo vimos, ¿no? Pero sí deben de pensar o penalizarlos de alguna otra forma, no sé, algo que realmente pues sea una lección para cada país, ¿no? Pero como bien te decía ya ahorita, en realidad es un área de oportunidad para el derecho internacional. Para todos aquellos que se dedican al derecho internacional, sobre todo público, yo creo que sería la oportunidad maravillosa de ver cómo se van a articular estrategias a nivel mundial y que se bajen a los gobiernos. ¿Para qué? Pues para que ahora sí que empiecen a respetar. Cuando se negoció el Acuerdo de París ya quedó establecido como un derecho humano el tema del combate al cambio climático y a tener un planeta donde tengamos una situación de estabilización de emisiones, y es un tema de derechos humanos. Y tienes voces de ex jefes de Estado que, digamos, personas a todas luces, digamos, razonables, que han tomado esa agenda. Y evidentemente cuando empiezas a ver que hay países, digo, nosotros quizás se nos olvida porque tenemos un país grande, amplio, montañoso, etcétera, pero cuando piensas que hay muchos microestados en el Pacífico Sur, en el propio Caribe, que están por desaparecer por el incremento del nivel del agua, pues sí te plantea ahí que hay un tema donde las decisiones de política pública que se toman o, digamos, la falta de aplicación de una regulación pueden tener un costo muy grande en términos de vidas humanas. Durante la estación seca resulta muy difícil atribuirle toda la culpa al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por los incendios forestales en el Amazonas. Sin embargo, lo que es completamente reprobable es su gestión en materia de política ambiental, pues la cantidad e intensidad de los incendios están vinculados directamente a su gestión, visión, intención política y toma de decisiones públicas.
haber demostrado interés de retirarse del Acuerdo de París para combatir el cambio climático, permitir la invasión y colonización de tierras públicas, no regular el apetito de empresas nacionales y transnacionales que practican la tala ilegal y la construcción de represas y megaproyectos para expandir sin límites la agricultura industrial y ganadera, así como reducir el 25% del presupuesto al Instituto del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la prueba. Además, se han degradado el poder de los organismos federales que fiscalizan la Gran Selva, lo que nos habla de un antipresidente que le ha dado la espalda a la salud de Brasil y del planeta. Es increíble que Brasil haya sido uno de los promotores de la Agenda 2030 de la ONU y de Desarrollo Sostenible. Es increíble, de verdad, con este Acuerdo de París que él estuvo al frente y que ahorita él mismo esté diciendo que va a salirse de ese pacto. ¿Para qué? Para unirse con Estados Unidos, con el cual ya hizo un acuerdo apenas hace unos días, supuestamente para salvar la Amazonía, ¿no? Pero bueno, increíble porque acaba de pasar, pues tú sabes que una tragedia, ahora sí que bastante difícil ahí, porque Brasil es uno de los pulmones más importantes de todo el mundo, ¿no? Fíjate que los expertos dicen que allí se encuentran el 10% de las especies de todo el mundo, por lo menos de animales. Ahorita no hay una contabilidad de cuántos animales murieron, ¿sí? Entonces, parece ser que fue arriba de 1.500, un poquito más de 1.500 kilómetros cuadrados que se quemó de la selva. O sea, estamos hablando de un 222% más que se causó del año pasado con la pura reforestación. Justamente yo creo que ahí es donde estuvo el horror visto desde el punto de vista internacional, de decir cómo es posible que estén provocando estos incendios cuando se sabe que se quieren provocar estos incendios para cultivar, llevar a cabo cultivos rentables en este momento, pues que pueden ser de palma, para el aceite de palma que se utiliza para producir chocolate como el de la Nutella, ¿no? Entonces dices, esto es absurdo, nos estamos acabando una riqueza del planeta que además nos permite respirar, y en eso ahí vuelvo con el tema de Greta, que dice las cosas de una manera muy sencilla. Dice, la solución más sencilla para acabar con el cambio climático o para ayudar para frenar el cambio climático es plantar árboles. Pero aquí me gustaría hacer hincapié en un tema. No es nada más plantar árboles, es cuidar los árboles que ya tenemos. Porque lo que hemos visto en México también es que se está arrasando con árboles para plantar árboles, porque te pagan por plantar árboles, y entonces acabas con árboles que tienen más de 100 años. Países como China, como Estados Unidos, como algunos presidentes como el de Brasil, diciendo que no existe tal fenómeno, que ellos tienen otros datos, en el sentido de afirmar que no hay ningún problema, ¿no? Ponerle un freno a las emisiones de carbono o ponerle una legislación más estricta a nivel internacional o sanciones internacionales les generaría, sin duda, una reducción en su crecimiento económico. He escuchado presidentes como Donald Trump decir que, bueno, y si está el calentamiento global tan grave, ¿por qué hace tanto frío, no? Entonces necesitamos un poco más de calentamiento global, caricaturizando el problema, ¿no? Y realmente es un cambio que genera un caos, genera efectos naturales. Entonces tienes en el Atlántico, ¿no? En la costa oeste de Estados Unidos, tienes en California incendios por sequía y tienes en Florida huracanes al mismo tiempo o en el mismo mes, o 3 huracanes en una semana en el Golfo de México. Imagínate nada más. Jair Bolsonaro ha atentado contra la salud pública global y los valores mundiales. Él ha acusado a los gobernadores de conspirar junto con las ONGs, esquivando los intereses de su gobierno de facilitar más la explotación económica del Amazonas y aumentar la participación de Brasil en el comercio internacional de alimentos. Se ha dicho muchas veces que él pertenece a un grupo de legisladores rurales que están interesados en dinamitar las leyes que protegen el Amazonas. Por fortuna, el mundo no se quedó callado frente a la actitud soberanista de Bolsonaro y su respuesta minimizada de la crisis. Decenas de ciudades en el mundo experimentaron protestas sociales fuera de las embajadas y consulados de Brasil, y la cumbre del G7 en Francia, bajo el liderazgo de Emmanuel Macron, amenazó con bloquear el acuerdo con el Mercosur, pese a la negativa de España y Alemania. Más allá del intercambio de insultos entre Bolsonaro y Macron, el presidente brasileño puso en duda un paquete de ayuda de $22 millones para combatir el fuego.
existen países, o han habido países que han tenido tratados humanitarios de asilo, sea político o humanitario, con potencias como Estados Unidos. Entonces, si tienes algún migrante de origen africano que sabe que puede entrar a Estados Unidos como asilado, algunos tienen rutas curiosas, pero entran a nuestro continente por Centroamérica, ascienden al territorio norteamericano por México, y cuando tenían vigentes algunos de estos tratados, entraban a los Estados Unidos por ciudades como Tijuana o Juárez. Este fenómeno se está acrecentando. Tenemos países con problemas de deforestación grave en la zona ecuatorial de África, que están desplazándose a sabiendas de este viejo concepto de los tratados de refugio hacia los Estados Unidos. Algunos de estos tratados ya no existen o ya no están vigentes. Entonces vamos a empezar a tener un problema ya lo tenemos el problema, pero va a empezar a acrecentarse a niveles graves el problema de población flotante en ciudades como Tijuana, ciudades como Juárez, e incluso antes de nuestra frontera en ciudades como Chetumal. Volvemos al mundo de las ideas, de las teorías, de los grandes acuerdos. Lo otro es el día a día de las personas. Y no nos tenemos que ir muy lejos. Hace poco estuve en Celestún, en la península de Yucatán, y un pescador que vive de, digamos, nivel de sobrevivencia pescando lo que hay ahí en el mar, nos llevó a dar un paseo en su lancha y nos decía, aquí donde estamos, hace unos años aquí era la playa, y ya estás en lo que antes era la playa, o sea, el mar ya se comió parte de la costa. Y entonces, ¿qué significa eso? No es solamente que pierdes parte de tu costa, sino que además lo que antes pescabas en un lugar ya no hay, ya esa especie ya no se da, y no se da por dos razones, por este desplazamiento, pero también porque se calienta el mar, y entonces las especies, digamos, empiezan a morir, como tenemos el problema del blanqueamiento del coral, que tiene implicaciones muy fuertes. Junto con la indignación mundial, el gobierno de México también expresó su preocupación en torno a la tragedia ambiental del Amazonas. Y es que en esta cita climática en Nueva York se nos abre un espacio para la diplomacia verde de México en aras de reforzar la arquitectura multilateral y la cooperación internacional en aras de transitar hacia economías verdes, pero sobre todo acelerar el paso para darle cumplimiento a las promesas que nos comprometimos con el Acuerdo Histórico de París firmado en el año 2015. Y es que no se nos puede olvidar la enorme responsabilidad de México como un país miembro e integrante del G20, como una economía emergente. Además, dentro de nuestra diplomacia climática han destacado dos liderazgos reconocidos en la comunidad internacional. Ahí tenemos a la ex canciller Patricia Espinosa, que hoy funge como secretaria ejecutiva de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, pero también al embajador Luis Alfonso de Alba, quien es el enviado especial para la Cumbre Climática en Nueva York. La cuarta transformación, que utilice la cuarta revolución industrial, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues que utilice la tecnología, la más alta tecnología. ¿Para qué? Pues para que no tenga tanto impacto ambiental donde va a estar ahí. Esto lo dice el Acuerdo de París también, ahí lo dice, transferencia de tecnología, lo cual quiere decir que nuestro gobierno puede solicitar el apoyo de cualquier miembro del Acuerdo de París, ¿sí? Y traer la mejor tecnología con menos impacto ambiental para la zona donde va a ser el Tren Maya. Y bueno, respecto a la refinería, bueno, pues yo creo que tendríamos que decirle pues que no la haga, ¿no? Esa sería la mejor solución para bajar todo el impacto, sobre todo por las emisiones de CO2. Y con la reforma energética se había tratado de alinear política climática con política energética, impulsando mucho la transición energética, incluyendo a nivel constitucional los certificados de energías limpias. Ahora, evidentemente, impulsando mucho el uso de energías renovables, además de los digamos, de los compromisos que México asumió dentro del Acuerdo de París de mitigación de emisiones. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú vas de una política donde estás sustituyendo la quema de combustóleo por gas natural, lo cual te ayuda a disminuir emisiones, donde tú vas impulsando y creciendo significativamente el uso de energías renovables, disminuyendo emisiones,
donde tú haces compromisos de dejar de quemar metano en la producción de tu petróleo. Y de repente a todo eso le das marcha atrás, y no solamente le das marcha atrás, sino que decides, como se ha decidido en esta administración, construir una refinería. Simplemente el refinar más petróleo, el irnos hacia consumir más petróleo, a regresar a las carboeléctricas. Todo eso tiene un costo enorme para el país en términos de generación de emisiones de gas de efecto invernadero. Se ponen 80 oferentes de luz limpia o de energía limpia a vendérsela al gobierno diciendo, como en una subasta, pero ofreciendo cada vez menos. Yo te la vendo en 100, bueno, yo te la vendo en 80, yo en 50, ¿no? Entonces el gobierno con el martillito en mano dice, bueno, se la compro al de 50. Con eso se lograron reducciones en los precios de la energía eólica y de la energía solar de entre 50 y 60% de cómo está el mercado internacional. Es decir, obtuvimos verdaderas energías limpias, sustentables, amigables con el planeta en las 3 primeras subastas de energía eléctrica. Desafortunadamente, y no lo digo como crítica, sino como un apunte de una ventana de oportunidad que tiene el actual gobierno, están suspendidas las subastas de energía eléctrica limpia. Se hicieron las 3 primeras. Tenemos mucho que avanzar en ese sentido. Se obtuvieron nada más comprometidos $9,000 millones de ingresos para nuestro país, libres de polvo y paja, que ya los quisiéramos ahorita para obras de infraestructura muy necesarias, como el aeropuerto que estaba por hacerse, o el nuevo aeropuerto, o el aeropuerto que se decida. Pero esa ya estaría fondeada si hacemos otras 3 rondas más y con energías limpias. Y también es un mensaje para las nuevas generaciones. Ahí es donde está el futuro, en las energías limpias, en las tecnologías, en la energía eólica. Ahí está el futuro de la humanidad y la posibilidad de regresar el cambio climático y disminuir sus efectos y en un futuro incluso poder regresar las cosas a la normalidad. Por ahí está, y es una oportunidad que tiene la 4T de retomar las herramientas que le da nuestro marco normativo, como son las subastas de energía eléctrica, para retomar nuestro camino al desarrollo. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre, les pedimos que nos acompañen los martes a las 9 de la noche y los sábados en repetición a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando el mundo.